Las enfermedades autoinmunes son complejas, multifactoriales y aunque no tienen cura, existen tratamientos para controlar los síntomas y también mejorar la calidad de vida. Buenas noches, respetable doctora Berta María Campos. En esta oportunidad le hablaremos un poco acerca de lo que vendría siendo el tema titulado como enfermedades autoinmunes. Siguiente diapositiva, por favor. El grupo se encuentra conformado por la señorita Carla Pamela Canizales Orellana, el joven Elmer Alfredo Cerritos Arévalo y mi persona Jenny Guadalupe Castellón Reyes. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de entrar de lleno con lo que vendría siendo el tema en sí, hablaremos un poco, daremos una breve introducción. Podemos decir de que el sistema inmunológico desempeña un papel fundamental en la defensa del organismo y distingue entre lo propio y aquello que es extraño. ¿Para qué? Para poder eliminar agentes patógenos y también mantener la homeostasis. Sin embargo, cuando este mecanismo falla y ataca los tejidos del propio cuerpo, se desencadenan lo que vendrían siendo las enfermedades autoinmunes, que son, digámoslo así, como un grupo de trastornos crónicos caracterizados por una respuesta inmunitaria inapropiada contra antígenos propios. Estas enfermedades pueden afectar a un único órgano o también manifestarse de manera sistémica, comprometiéndolo múltiples tejidos y también funciones fisiológicas. Siguiente diapositiva, por favor. Las enfermedades autoinmunes tienen un origen, digámoslo así, multifactorial, en el que actúan diversas situaciones, como que la predisposición genética, también actúan los factores ambientales, también aquellos factores hormonales, también factores psicosociales, también la alteración en la tolerancia inmunológica, la activación inadecuada de los linfocitos T y B y también la producción de autoanticuerpos, que estos son mecanismos clave en su desarrollo. Su diagnóstico es complejo, debido a la superposición de síntomas con otras patologías, lo que requiere estudios clínicos, serológicos e imagenológicos específicos. En términos de tratamiento, las enfermedades autoinmunes, digámoslo así, que no tienen una cura definitiva, por lo que el manejo terapéutico se enfoca en controlar más que todo la inflamación y también poder modular la respuesta inmune. Para ello podemos decir que se utilizan diversas situaciones, ¿no? o diversos tratamientos, como es el hecho del corticoide, de los inmunosupresores y también aquellas terapias biológicas dirigidas, además de también estrategias complementarias como la rehabilitación física y también el apoyo psicológico. La investigación en inmunoterapia y terapia génica han abierto nuevas perspectivas para el tratamiento de estas enfermedades, ofreciendo alternativas más específicas y con menos efectos adversos. Hay que tener en cuenta algo, y es que las enfermedades autoinmunes son trastornos en los cuales el sistema inmunológico, el sistema inmunitario ataca los propios tejidos del cuerpo. Otra cosa, que a diferencia de las infecciones, en las enfermedades autoinmunes el cuerpo pierde, por así decirlo, la capacidad de ¿qué? De diferenciar entre lo que lo pertenece y aquello que es extraño, atacando células y órganos de forma inapropiada. Y como último punto y no menos importante, el hecho de que estas enfermedades pueden llegar a afectar un solo órgano o también afectar a múltiples órganos y sistemas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como grupo hemos considerado a bien el hecho de tener como objetivo general el definir conceptos relacionados con la autoinmunidad e investigar sobre la teoría del proceso autoinmune, sus implicaciones para el diagnóstico y tratamiento también de enfermedades. Siguiente diapositiva, por favor. Y como objetivos específicos tenemos 3. El primero nos dice que es el establecer los conceptos clave de la autoinmunidad y también la teoría autoinmune. El segundo objetivo nos dice identificar los factores que intervienen en la autoinmunidad, y como tercer y no menos importante objetivo tenemos el clasificar aquellas enfermedades para su diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablemos un poco acerca de la teoría del proceso autoinmune. Pero antes de hablar de esto, recordemos un poquito del sistema inmunológico. Y es de que el sistema inmunológico podemos decirlo de que es como un ejército de defensa de nuestro cuerpo. Su principal trabajo es protegernos de aquellos ataques de agentes externos, como los virus, las bacterias y hongos,
y también de aquellos factores internos que pueden llegar a poner en peligro a nuestra salud, como lo que son las células dañadas o células que se han, digámoslo así, mutado. Este sistema se encuentra compuesto por diferentes células, ¿no?, que tienen la tarea de reconocer aquello que es extraño y atacarlo para eliminarlo. Pero ¿cómo lo hacen? Durante el desarrollo del sistema inmunológico, las células aprenden a reconocer lo que es propio de nuestro cuerpo. Es decir, aquello que nos pertenece, aquellas células, aquellas moléculas que son propias de nuestro cuerpo. Y también aquello que es extraño, lo que no nos pertenece. Esta capacidad de reconocer lo propio y lo ajeno se llama tolerancia inmunológica. De esta forma, el sistema inmune se asegura de no atacar sus propios tejidos. El sistema inmune se defiende del ataque de agresores externos e internos. Las células que lo integran aprenden durante su desarrollo y maduración a reconocer y a respetar aquellos antígenos y demás moléculas propias que podrían ser inmunogénicas, y también a reconocer y atacar todo lo extraño. No obstante, en ocasiones se vuelve contra lo propio, y al atacar generan los procesos inflamatorios perjudiciales que se conocen como las enfermedades autoinmunes. Siguiente diapositiva, por favor. Digámoslo así, que en las enfermedades autoinmunes este proceso es de tolerancia inmunológica, que es el que les hablaba anteriormente, digámoslo así, que se rompe. Es decir, el sistema inmunológico comienza a atacar por error a sus propios tejidos, creyendo que estos son extraños, y esto provoca inflamación. Las enfermedades autoinmunes son trastornos crónicos que se desencadenan por la pérdida de aquella tolerancia inmunológica. Casi todas las enfermedades autoinmunes afectan de manera preferencial a las mujeres de mediana edad y también en etapa reproductiva. Se caracterizan por ser causa de discapacidad y afectar la calidad de vida. Esto último se ha visto recientemente relacionado, podemos decirlo, con la red de apoyo y la capacidad de sobreponerse a eventos adversos, que es un fenómeno llamado como resiliencia. Las enfermedades autoinmunes son crónicas y también incurables, por lo que tienen un alto impacto social y económico. Varias enfermedades autoinmunes comparten signos y síntomas, mecanismos fisiopatológicos y factores genéticos, lo que sugiere la existencia de mecanismos comunes responsables de su desencadenamiento. Por ejemplo, tenemos enfermedades como la artritis reumatoide, la diabetes mellitus y la enfermedad celíaca. Esto lo hablaremos un poquito más adelante. Pero, ¿qué tipo de enfermedades son? Podemos decir de que estas enfermedades pueden afectar a un solo órgano, como es el caso de la diabetes mellitus tipo 1, que afecta al páncreas, o pueden llegar a ser también sistémicas, como es el caso de la artritis o también el lupus. Siguiente diapositiva, por favor. Esta inflamación crónica puede llegar a causar discapacidad y también tener un impacto en la calidad de vida de quienes lo padecen. Tenemos ciertos factores, aunque no entraremos de lleno, cabe destacar el hecho de que la mayoría de estas enfermedades se da más que todo en las mujeres de mediana edad, sobre todo en aquellas que se encuentran en etapa reproductiva, por el hecho de los factores hormonales. También tenemos la resiliencia y la red de apoyo, ya que la resiliencia nos dice de que es la capacidad que tiene la persona de poder adaptarse y sobreponerse a eventos adversos, y tener también una red de apoyo, que son los familiares, amigos, terapeutas, psicólogos, etcétera, etcétera. Pero también cabe destacar el hecho de que posee un impacto social y económico, y es que las personas que la padecen requieren tratamiento a largo plazo, y este tratamiento puede llegar a ser muy costoso. Luego tenemos como similitudes entre las enfermedades autoinmunes, y es que aunque existen diferentes tipos de enfermedades, algunas comparten características comunes. Esto incluye síntomas parecidos, mecanismos fisiopatológicos similares, también factores genéticos. Y algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes son, por ejemplo, la artritis reumatoide, que es la que afecta principalmente a las articulaciones, causando dolor y también inflamación. También tenemos el hecho de la diabetes mellitus tipo 1, que afecta al páncreas, y la enfermedad celíaca, que afecta más que todo al intestino delgado. En resumen, las enfermedades autoinmunes ocurren cuando el sistema inmunológico pierde la capacidad para reconocer lo propio. A pesar de que cada enfermedad autoinmune es diferente, hay mecanismos comunes que las vinculan. Siguiente diapositiva, por favor. La etiología. Podemos hablar un poquito de esto, y es que podemos decir, ¿no?, de que se desconoce la causa directa de los procesos autoinmunes, pero hay claros indicios de que en su desarrollo interactúan aquellos factores genéticos y ambientales. Uno de ellos es la pérdida del respeto a lo propio.
es un proceso activo de falla en la tolerancia central y también periférica. Podemos decir de que las enfermedades autoinmunes son complejas y aunque no se conoce una única causa que las provoque, cuando hablamos de etiología estamos haciendo referencia al término de que se refiere, valga la redundancia, a las causas de una enfermedad. En el caso de las enfermedades autoinmunes se sabe que no hay una sola causa, podemos decirlo directa, pero hay indicios claros de que existen factores genéticos, factores hereditarios y también ambientales, como por ejemplo infecciones o exposiciones a sustancias que influyen también en su desarrollo. Un poquito de factores genéticos, porque eso mi compañero lo explicará un poquito más adelante, es el hecho de que algunos individuos pueden llegar a tener predisposición genética a desarrollar enfermedades autoinmunes. Esto significa de que algunas personas pueden llegar a nacer con una mayor probabilidad de desarrollar estas enfermedades debido a los genes que han heredado de sus padres. Sin embargo, tener la predisposición genética no significa necesariamente de que alguien vaya a desarrollar, digámoslo así, una enfermedad autoinmune solo por los genes, ¿no? Aunque sí existe riesgo. Otros factores también que juegan un papel importante son los factores ambientales, que pueden desencadenar o favorecer el desarrollo de estas enfermedades, como por ejemplo las infecciones virales o bacterianas, el estrés, cambios hormonales en el caso de las mujeres en edad reproductiva, en edad fértil, o también la exposición a ciertos productos químicos y también toxinas. Un punto muy importante es la pérdida de respeto a lo propio y la falla en la tolerancia inmunológica. El sistema inmunológico se encuentra diseñado para distinguir entre lo propio y también extraño. Normalmente las células del sistema inmunológico aprenden a reconocer lo propio y lo respetan, de manera que no atacan las células o tejidos del cuerpo. A este proceso se le llama como tolerancia inmunológica. En las enfermedades autoinmunes ocurre lo que se llama la pérdida de respeto a lo propio. Esto significa que el sistema inmunológico empieza a atacar los propios tejidos del cuerpo, como que si estos fueran extraños o peligrosos. Este fenómeno se encuentra relacionado por una falla o con una falla en la tolerancia inmunológica que puede ocurrir en dos niveles. La tolerancia central, de que este proceso ocurre cuando las células del sistema inmunológico se desarrollan en órganos específicos como la médula ósea y el timo y aprenden a reconocer lo propio y lo extraño. Si este proceso falla, las células pueden, digámoslo así, no aprender a diferenciarlo. Y también tenemos la tolerancia periférica, que se lleva a cabo en el resto del cuerpo. Continuará mi compañero explicando un poquito acerca de los factores. Hasta aquí sería mi participación. Buenas noches, doctora. A mí me corresponde lo que son los factores que intervienen en la enfermedad autoinmune. Y bueno, la mayoría de entre los factores relacionados con la aparición de la autoinmunidad aún no están completamente comprendidos. Más sin embargo, tenemos ciertos factores, como lo son los factores medioambientales. Entre estos están el consumo del tabaco, la exposición a solventes orgánicos o infecciones. También tenemos los factores psicosociales, como pueden ser eventos vitales estresantes, y también tenemos los factores genéticos como el antígeno leucocítico humano o genes que no tienen que ver con este antígeno. También son consideradas las causas necesarias para el desarrollo de las enfermedades autoinmunes, y las enfermedades autoinmunes se desarrollan alrededor del 5% de los seres humanos, con una incidencia de 90 entre 100.000 habitantes y con una prevalencia de 3.225 entre 100.000. A continuación explicaré los demás factores que intervienen en la enfermedad autoinmune. Tenemos a lo que son los factores genéticos, y la mayoría de las enfermedades autoinmunes son poligénicas, es decir, que varios genes y elementos epigenéticos contribuyen a su desarrollo. Una de las razones que soporta la influencia genética en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes es la existencia de una predisposición familiar, o sea, se da en familiares de primero y segundo grado de afinidad, y son personas con una afección autoinmune y tienen mayor riesgo de sufrir las enfermedades autoinmunes, pero no necesariamente tiene que ser la misma enfermedad autoinmune. También hay algunas enfermedades autoinmunes, hay un gen mayor responsable que
pues, por así decirlo, aumente la susceptibilidad de la enfermedad. En el caso de las enfermedades monogénicas, por ejemplo, tenemos el gen PCORS1, que es el gen de la psoriasis, y tenemos el gen NOD2, el gen de la enfermedad de Crohn. Tenemos un ejemplo de los factores genéticos, tenemos la influencia étnica. ¿Y qué es la influencia étnica? Bueno, la influencia étnica está definida como la ascendencia genética y geográfica. Tenemos que la ancestría es uno de los factores que influyen en el riesgo de desarrollo de enfermedades y en particular lo que son las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la ancestría amerindia es un factor de riesgo y de severidad en algunas enfermedades autoinmunes, así como la poliautoinmunidad. ¿Y qué es la poliautoinmunidad? La poliautoinmunidad es la presencia de 2 o más enfermedades autoinmunes en el mismo individuo. Tenemos lo que son los factores ambientales, que además de la predisposición genética que hemos mencionado anteriormente, se han detectado factores ambientales implicados en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. En el caso del medio ambiente, a los elementos identificables en un entorno social, ya sea cultural, demográfico, económico, político y tecnológico, que llega a afectar a la supervivencia y al crecimiento de un individuo en la población. Entre los factores ambientales tenemos las infecciones y se sospecha que la participación de un agente infeccioso en el desarrollo de casi todas las enfermedades autoinmunes. Los agentes infecciosos actúan uniéndose a los TLRS, a las lectinas de membrana o a los receptores intracelulares e inducen la producción de lo que son los anticuerpos, las citoquinas proinflamatorias y los linfocitos T autorreactivos. También las evidencias más fuertes de asociaciones son con el virus de Epstein-Barr, el parvovirus B19 y las bacterias intestinales comensales. Otro mecanismo tenemos lo que es el mimetismo molecular, es en el cual algunos agentes infecciosos poseen moléculas antigénicas, las cuales tienen semejanza con algunas propiedades del organismo. Y las reacciones de defensa suscitadas contra las primeras atacan y se provoca lo que es una reacción cruzada a las segundas. El ejemplo más común de este sería el mecanismo que es demostrado a través de la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré. Y otro ejemplo de esto sería la vacunación, en el cual algunas vacunas no están exentas o no están excluidas a que lleguen a influir con fenómenos autoinmunes. Por ejemplo, la administración de algunas de ellas, como la vacuna del H1N1, que es la vacuna del influenza virus del tipo A, induce en algunos individuos del desarrollo de reacciones inflamatorias autoinmunes mediante lo que son los mecanismos del mimetismo molecular y la activación inespecífica de los linfocitos T. Tenemos también lo que son las sustancias químicas y medicamentosas. Tenemos que los agentes químicos externos llegan a alterar a la que es una proteína propia y la hacen antigénica. Y como ocurre en algunos solventes, en el síndrome de Goodpasture, y adicionalmente algunos medicamentos están asociados con alguna afección que pueden llegar a desencadenar, como por ejemplo la procainamina, la hidrasalacina, isonamida y la metildopa, que puede llegar a provocar lo que es la anemia hemolítica, la miodayana y el litio, y que provocan lo que es la tiroiditis de Hashimoto. Y también tenemos lo que son los factores inmunológicos y las alteraciones en el funcionamiento del sistema inmune llegan a contribuir en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. A continuación voy a dar una explicación de cada uno de los factores inmunológicos que influyen en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. El primer factor tenemos las carencias genéticas de los factores de complemento, como los pueden ser la C1Q, el C4 o el C2, y tenemos que aproximadamente el 90% de los individuos con deficiencia de C1Q y el 75% de individuos que tienen deficiencia del C4 desarrollan el S. Y se considera que las mutaciones en este gen puede ser una etiología del tipo monogénico. Un ejemplo de esto es de las manifestaciones como el lupus. El segundo factor tenemos el más de 20 loci, que son asociadas con el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1.
Tenemos las deficiencias de inmunoglobulinas del tipo A, que en condiciones normales muchos AGS de virus o de sustancias presentes en los alimentos no ingresan en los tejidos, ya que le impide la presencia de los ACS y la clase de inmunoglobulinas A secretadas lo que es en el tracto gastrointestinal. Y la deficiencia de esta clase de ACS ocurre en una de cada 400 personas y facilita que ciertos antígenos se pongan en contacto con ciertas células o tejidos que inducen a la respuesta autoinmune. Tenemos los defectos de los linfocitos B. Lo que hace es perder la tolerancia a lo propio y también llega a generar lo que son anticuerpos que pueden alterar diferentes células. Y también, si están dirigidos contra las células endoteliales, puede llegar a generar lo que es la inflamación. Y también, si participa en contra de los eritrocitos, genera lo que son las anemias hemolíticas. Si participa contra los granulocitos, puede generar una agranulocitosis. Y si es en contra de las plaquetas, puede provocar una trombocitopenia. También, el número 5, tenemos las alteraciones en la producción de las citoquinas que conducen a alteraciones en el funcionamiento de los linfocitos T y de las CDS. Tenemos el número 6, la cual es la evasión de la tolerancia central de los linfocitos T. ¿Y a qué conlleva esto? Esto conlleva a la existencia de los linfocitos T autorreactivos. Y esta evasión puede estar mediada con la presencia de múltiples combinaciones de subunidades del TSR, que no son conocidas como autorreactivas al momento de la selección negativa al timo. Y también tenemos la pérdida de la tolerancia de los linfocitos T. Por ejemplo, tenemos a los linfocitos T CD4 que se transforman en linfocitos TH1, los cuales son productores de grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias. Tenemos también lo que son los factores hormonales. Tenemos que cerca del 80% al 90% de los casos del LES y del SS se dan en las mujeres, y 2/3 partes de los pacientes con AR son mujeres. Y la función del eje hipotalámico hipófisis de la glándula suprarrenal tiene influencia en el desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes. Y por este eje, el estrés controla la producción de lo que son los corticosteroides, de la insulina, también hormonas que influyen en el funcionamiento de la fagocitosis y varias subunidades de linfocitos. Tenemos que en este contraste los hombres frecuentemente presentan una más baja prevalencia de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, lo que es la testosterona. Se ha demostrado que la testosterona reduce la activación de las células natural killer efectoras y la producción de los TNF-alfa y los receptores del tipo DOL, del tipo 4 específicamente. Y mientras que la producción de citoquinas incrementa lo que es la producción de lo que es las interleucinas del tipo 10. Y tenemos también las deficiencias vitamínicas. Tenemos la vitamina D y su relación con la autoinmunidad. Se ha demostrado que la vitamina D en el comportamiento de los linfocitos T, si presenta una deficiencia, esta constituye un factor importante de riesgo para el desarrollo de ciertas afecciones autoinmunes, especialmente en la esclerosis múltiple y la diabetes mellitus del tipo 1. Tenemos que esta vitamina actúa en el timo y sobre los linfocitos TCD4, y se calcula cerca de 1 millardo de personas tienen deficiencias de lo que es la vitamina D. Esto puede estar relacionado con un incremento y un riesgo de sufrir enfermedades autoinmunes. Tenemos los mecanismos de daños inmunológicos, y para su clasificación vamos a acudir a lo que son 4 categorías establecidas por lo que es Hell y COMS. Tenemos las del tipo 1 o de hipersensibilidad, las cuales están mediadas por las inmunoglobulinas tipo E, y esta clase de ACS son producidas normalmente como una respuesta a infecciones por parásitos, pero en las respuestas normales contra las AGS
externos no patógenos, por ejemplo los alergenos, se produce la inmunoglobulina del tipo G, que sensibiliza a los MAS y VAS, que son células que generan reacciones alérgicas. Cuando el alérgeno responsable de haberlas sensibilizado vuelve a entrar nuevamente al organismo. Tenemos las del tipo 2. Las del tipo 2 se caracterizan por las acciones que desencadenan a las ACS de las clases de anticuerpos de lo que son las inmunoglobulinas del tipo G y inmunoglobulinas del tipo M. Y tenemos las del tipo 3. Estas están mediadas por complejos inmunes que se depositan en los riñones, plexos coroideos o serosos, y pueden llegar a activar el complemento y producen daño a nivel tisular. Tenemos lo que son del tipo 4, que son producidas por los linfocitos T, que actúan contra un auto-AG. Tenemos que por acción de los auto-AGS y de los ACS, producen contra los AGS propios que han sido alterados y tienen una similitud antigénica y pueden producir un daño por diferentes mecanismos. Estos mecanismos pueden ser ya sea por la activación del complemento o también que pueden servir de puente de unión con los linfocitos T citotóxicos o las células natural killer para que estas puedan actuar por el mecanismo de citotoxicidad mediadas por las ACS. Tenemos daños por complejos inmunes, los cuales una de las principales funciones del complemento es la participación en la degradación de complejos inmunes. Por lo tanto, la precipitación de inmunocomplejos llega a producir daños mediante la activación del sistema del complemento. Y esto produce lo que son moléculas quimiotácticas que atraen y activan a los leucocitos, los cuales al degranularse externamente liberan lo que son las enzimas lisosomales y dañan a los tejidos vecinos. Y también la activación del complemento puede promover a la formación de complejos que ataquen a la membrana, produciendo lo que es un daño celular directo. Tenemos también lo que son los daños mediados por células. Un ejemplo de esto sería que en varias enfermedades autoinmunes los linfocitos T reaccionan en contra de lo propio y llegan a producir daños por acción de la producción de citotoxinas, ya sea directa o por las citoquinas que liberan. También el daño se llega a producir en varios procesos infecciosos crónicos. Se debe más que todo a la acción directa que puede presentar el patógeno a una respuesta inmune exagerada o prolongada contra este patógeno. Y también tenemos lo que es la exposición a antígenos ocultos. Dentro de los mecanismos por los cuales los neutrófilos responden a lo que es a una inmunidad innata, encontramos lo que son la fagocitosis, la desgranulación y la formación de lo que son trompas extracelulares de neutrófilos. Entendemos que estas redes extracelulares están compuestas principalmente por lo que es ADN, ácido desoxirribonucleico, y por proteínas nucleares como lo son las histonas o las ribonucleoproteínas. Y tenemos que la exposición a estos antígenos ocultos, o también llamados crípticos, es considerado uno de los mecanismos mediante los cuales el sistema inmunológico induce una respuesta de tipo autoinmune, especialmente enfermedades como la vasculitis. Y también por último tenemos las vesículas extracelulares. Entendemos que estas vesículas son muy heterogéneas. ¿Y por qué están conformadas? Estas vesículas extracelulares están conformadas por exosomas y micropartículas, las cuales son fuente de auto-AGS y llegan a participar en el desarrollo de afecciones de tipo autoinmune. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Saludos cordiales, doctora. Yo voy a darle continuación a la temática de enfermedades autoinmunes, hablando sobre su clasificación. De manera de distribución clínica, no tenemos que las enfermedades autoinmunes pues se van a clasificar en dos: enfermedades autoinmunes sistémicas, que van a afectar múltiples órganos o tejidos, y pues el ataque inmunológico de esta va a ser generalizado, ¿no?
Y también tenemos las enfermedades autoinmunes de órganos específicas, en las que estas van a afectar principalmente un solo órgano o tejido, y el daño de este se va a considerar localizado. Siguiente diapositiva. Voy a empezar a hablarles sobre las enfermedades autoinmunes sistémicas. Estas enfermedades se caracterizan por una respuesta inmunológica que es desregulada, que afecta múltiples órganos y tejidos. En lugar de dirigirse a un único antígeno localizado, el sistema inmunitario va a reaccionar frente a estructuras celulares comunes como componentes del núcleo, membrana o proteínas compartidas. Este descontrol se va a deber a una pérdida de la tolerancia inmunológica generalizada, tanto en células T como en células B. Dentro de esta clasificación de las enfermedades sistémicas, también lo he clasificado como enfermedades autoinmunes de tejido conectivo y de tejido mixto conectivo. La diferencia entre estas es que las de tejido conectivo se destacan por atacar componentes como el colágeno o la elastina, y las de tejido conectivo mixto va a englobar diversas características serológicas de varias patologías del tejido conectivo al mismo tiempo. Siguiente diapositiva. Voy a hablarles de algunas de estas enfermedades, ¿no? De las enfermedades autoinmunes sistémicas, primero de tejido conectivo, tenemos al lupus eritematoso sistémico, que los anticuerpos atacan componentes comunes a muchas células, como el ADN y las histonas, presentes en todo el cuerpo. Se producen complejos inmunes que se depositan en la piel, articulaciones, riñones, sistema nervioso y vasos sanguíneos. En la imagen podemos observar, ¿no?, que puede haber desde un rash en forma de mariposa, puede haber hematuria, convulsiones o hasta una anemia hemolítica. En la segunda patología está la artritis reumatoide, que va a comprometer las articulaciones, su origen inmunológico y la presencia de estos anticuerpos como el factor reumatoide. Se inicia con la infiltración de linfocitos en la membrana sinovial, que inducen inflamación crónica, destrucción del cartílago y hueso y deformidad articular. En fases avanzadas puede afectar también pulmón, piel y corazón. La tercera enfermedad es la esclerosis sistémica, o también llamada esclerodermia, que esta se caracteriza por fibrosis de piel y órganos internos. Hay una activación anómala de fibroblastos que depositan colágeno en exceso, tal como se observa en la imagen. En forma difusa, también compromete riñón, corazón y tracto digestivo. El sistema inmune produce anticuerpos como el anti-SSL70 que ataca el núcleo celular. Y por último tenemos al síndrome de Sjögren, que aquí se destruyen las células exócrinas, lo que explica la sequedad ocular y bucal. Aquí tenemos más que todo la sequedad ocular. También puede haber artritis, nefritis, neumonitis y afectación neurológica. Los anticuerpos que ayudan al diagnóstico de esta enfermedad pueden ser los anti-Ro y anti-La. Siguiente diapositiva. Ahora, les traigo dos patologías, ¿no?, de las enfermedades autoinmunes sistémicas de tejido conectivo mixto. Primero tenemos los síndromes vasculíticos. Esta va a afectar los vasos sanguíneos. Se pueden comprometer piel, pulmones, riñones y sistema nervioso. Estos van a ser autoinmunes porque los cuerpos atacan antígenos en células endoteliales o componentes de la pared vascular. Un ejemplo de va a ser la polioarteritis nodosa. De la segunda patología, el síndrome de Behçet, tenemos que esta va a ser una enfermedad inflamatoria crónica que va a caracterizarse por úlceras orales, genitales, uveitis y lesiones cutáneas. Aquí las podemos observar, ¿no? El sistema inmune ataca vasos pequeños y medianos. Aunque su etiología no está completamente entendida, tiene fuerte asociación con el alelo HLA-B51 y se incluye en el grupo mixto por sus diferentes manifestaciones, ¿no? Siguiente diapositiva.
Luego, pues les traigo un esquema sobre lo que son las enfermedades autoinmunes de órganos específicas. Estas pues se van a dirigir contra un antígeno localizado en un órgano. El daño pues se va a dar por anticuerpos, las células T o ambas. Reacciona contra proteínas propias que están concentradas en un solo órgano en específico. Siguiente. Primero, pues les vamos a hablar sobre la tiroiditis de Hashimoto, que pues va a ser en un órgano específico, la tiroides. Los linfocitos TCD4+ activan células B que producen anticuerpos, la antitiroglobulina y la anti-PO. La infiltración linfocítica va a destruir todo lo que es el parénquima tiroideo. Los síntomas clínicos, pues, más comunes que se observan son el bocio, pues la fatiga, piel seca, el aumento de peso y la intolerancia al frío. Como segunda tenemos la esclerosis múltiple, que esta es una enfermedad del sistema nervioso central. Estas van a ser porque los linfocitos TCD4 y CD8+ atacan oligodendrocitos, provocando una desmielinización del sistema nervioso central, y también hay activación de la microglía y un daño axonal. Aquí en la imagen también lo podemos observar. Síntomas clínicos que se pueden observar son la pérdida visual, una debilidad muscular, una espasticidad, síntomas sensitivos y motores alternantes. La tercera enfermedad, ¿no? La miastenia gravis, que va a ser específica de los músculos, va a ser por los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, que estos van a bloquear la transmisión neuromuscular y van a inducir a la destrucción del receptor. Síntomas clínicos, la primera que podemos observar en la imagen es el párpado caído. También va a haber una diplopía, una debilidad progresiva del esfuerzo porque daña los músculos, una dificultad para masticar o tragar. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí damos siempre la continuación a la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad específica del intestino. Se da por una inflamación transmural crónica del tubo digestivo. Posiblemente va a ser mediada por células T autorreactivas frente a toda la microbiota intestinal. Aquí podemos observar que el ilion y el ciego están engrosados. Luego tenemos la hepatitis autoinmune, una enfermedad pues exclusiva del hígado. Se va a tratar por una infiltración linfoplasmocitaria del hígado con anticuerpos como el anti-LKM, ANA y antiactina. Sus síntomas clínicos pues va a ser la ictericia, una hepatomegalia, transmacinadas elevadas, una fatiga y pues un prurito. Siguiente diapositiva. Para finalizar con las últimas dos patologías tenemos la enfermedad de Addison, que es una enfermedad de la glándula suprarrenal que va a consistir en una destrucción autoinmune de toda la corteza suprarrenal, generalmente dada por los linfocitos T. Síntomas clínicos, ¿no? Hipotensión, hipermectación cutánea, debilidad, va a haber una pérdida de peso, una hiponatremia y una hipercalemia. Y por último, puede decirse que es la más conocida de entre todas, la diabetes mellitus tipo 1, que va a ser una enfermedad exclusiva del páncreas. Su patología pues se da por una infiltración de los islotes de Langerhans por los linfocitos TCD8+, que destruyen todas las células beta. Va a haber una presencia de anticuerpos anti-GAD y una antiinsulina. Entre los síntomas clínicos tenemos la poliuria, polidipsina, una pérdida de peso y lo más común, la hiperglucemia. Para finalizar, la principal diferencia entre estas dos clasificaciones que tenemos entre las enfermedades autoinmunes sistémicas y las de órganos específicas va a ser el alcance del daño que estas generan, porque mientras las primeras el sistema inmune va a atacar varios órganos, por ejemplo, va a incluir piel, articulaciones y riñones, en las segundas el ataque va centrado pues a un solo órgano, como explicábamos, la tiroides, la glándula suprarrenal o el páncreas. Siguiente. Para finalizar, la conclusión,
Se comprendió que la autoinmunidad es un estado de reactividad anómala de todo el sistema inmunitario, adaptativo frente a los propios antígenos, resultado de fallos en los mecanismos de la tolerancia inmunológica. Es decir, las enfermedades autoinmunes surgen cuando el sistema inmunitario va a atacar por error a las células del propio organismo, provocando un daño tisular y disfunción orgánica. En esta también se mencionaron los diferentes factores involucrados en el desarrollo de la autoinmunidad, incluyendo los genéticos, los ambientales, los inmunológicos y los hormonales. Analizamos también la influencia en la aparición y la progresión de todas estas patologías. También los clasificamos todas estas enfermedades autoinmunes según el órgano afectado, el mecanismo también de daño involucrado, destacando las principales características clínicas. Esta investigación nos permitió profundizar en el conocimiento de las enfermedades autoinmunes, toda la compleja etiología que estas tienen y las opciones terapéuticas actuales, subrayando la importancia de un enfoque integral para su manejo. Esto sería todo. Muchas gracias.